Muy bien, vamos a comenzar la lección número 8 del libro Ángeles y Hombres, Creación de Dios, ¿sí? Y en esta lección vamos a compartir el hombre a imagen y semejanza de Dios, un ser espiritual, ¿sí? Y bueno, hay dos corrientes de pensamiento entre los teólogos cristianos referente a los componentes del ser humano, ¿no? Y estos son la dicotomía, el concepto hebreo, y la tricotomía, el concepto griego. ¿En qué consiste la dicotomía? Bueno, en el alma o espíritu, ¿no? Que en hebreo las palabras son nefesh y ruach, ¿no? Y después cuerpo, que es el aspecto material, que es lo que vemos, está en el idioma hebreo basar, ¿sí? La palabra es basar, y allí están también las citas bíblicas que lo corroboran, ¿sí? Después el concepto griego tricotomía consiste en el espíritu, alma y cuerpo. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, ¿no?, que todo tu ser sea irreprensible, espíritu, alma y cuerpo, ¿no?, hasta la venida de Jesucristo. Así que en estas posiciones no presentan ninguna diferencia la doctrina, ¿no? Para los dicotomistas no había diferencia entre el alma o el espíritu, no había esa diferencia, pero para los griegos sí había diferencia, ¿no? Ahí vemos en el recuadro que el espíritu dice es en el aspecto religioso, la palabra es neuma, que significa soplo, espíritu, y el alma es en el aspecto psicológico para los griegos, y la palabra es psique. Y el cuerpo, que es el aspecto físico, la palabra es soma. Así que el hombre es uno durante toda su vida, ¿no? Su existencia aquí en la tierra. Solo cuando morimos, cuando nuestro ser muere, sus partes se dividen. Y el cuerpo espera un nuevo cuerpo de gloria, ¿sí? Así que hay diferentes usos para referirse a él en la Biblia, ¿no? Muy bien. Vamos al tema 2. Tema 2, el cuerpo, la parte material del hombre. ¿Sí? El cuerpo nos sirve ¿para qué? Para comunicarnos con el mundo externo, ¿no? Y la Biblia usa estas palabras para referirse a él. ¿Cuáles son? Edificio, casa, piedras, templos. Allí vemos al hombre, a las mujeres ahí corriendo, ¿no? Y saben que los griegos creían que era una prisión el cuerpo, ¿no? Una prisión para el alma, una prisión para el espíritu, pero los gnósticos también menospreciaban el cuerpo y negaban que Jesús había venido en carne, ¿no? Y como composición del cuerpo humano podemos decir, allí lo pueden ver, ustedes ya lo leyeron en el libro, que es un producto del polvo de la tierra, se sostiene por medio de los elementos que derivan de la tierra. El cuerpo es la habitación del alma y del espíritu, lo dice en Mateo 10:28. Está sujeto a muerte por causa del pecado, ¿sí? Y está sujeto también a resurrección, está sujeto a resurrección gracias a la obra de Cristo, ¿no? Así que el cuerpo es lo que nos ayuda a comunicarnos con el mundo externo. Vamos al tema 3, el espíritu humano, la parte inmaterial, ¿sí? Y la comunión con Dios la obtenemos de esto, por medio del espíritu. Antes de la caída de Adán y Eva había una perfecta relación, por lo que Dios había soplado de esa obra que había hecho con sus manos, ¿no? Del polvo de la tierra, ¿no? Sopló, había hecho esa masilla, ¿no? Y sopló sobre eso, sobre ese objeto, digamos,
sobre esa creación y sopló su espíritu. Ese espíritu es lo que nos dio vida al espíritu humano, ¿no? A nuestro espíritu. Entonces, el espíritu humano es la parte más elevada del hombre, es lo que se comunica con Dios, ¿no? Es la parte más interna. Entonces, Adán y Eva, cuando estaban en el huerto del Edén, ellos se comunicaban con Dios, no había ninguna interferencia. Y la palabra que usan los griegos para esto es la palabra zoe, con Z, Z-O-E. Y esto distingue, el espíritu humano distingue de las demás criaturas que hay en la tierra. Cuando el espíritu humano no está bajo el control del Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa? Se asocia con el cuerpo y con el alma y aparece el viejo hombre, viciado de pecado, ¿sí? Por eso la obra más importante de Dios en el espíritu del hombre es la renovación por medio del Espíritu Santo. Ahí tenemos en el Power la palabra espíritu, y significa allí soplo de vida, y se extiende para vida eterna, conectada y sellada con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es igual a ¿qué? A una corriente que hace que una computadora prenda. Es igual a un power, un toque eléctrico en un artículo eléctrico, ¿sí? Y allí tenemos referencias en Efesios 1, en Romanos 8, y lo más importante es esto, el Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea que el espíritu humano, conectado con el Espíritu Santo, eso es lo que nos hace vivir, o se nos hace tener vida de Dios, ¿sí? Hay dos hombres, ¿no? O dos naturalezas, mejor dicho, dos hombres. Vamos así con los hombres. Primera de Corintios 15, 45 y 47 dice que así también escrito, fue hecho. Fue hecho. El primer hombre, Adán, fue hecho. ¿Y qué pasó con él? Fue un alma viviente, ¿sí? O sea que el primer hombre es de la tierra terrenal, ¿sí? Tiene es más, los seres humanos estamos compuestos por la mayoría de los elementos de la tierra, ¿sí? Y el postrer Adán, ¿quién es el postrer Adán? Sino Jesús. Él es el espíritu vivificante. Es el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, ¿sí? Así que por eso les decía que la obra más importante de Dios en el espíritu del hombre es la renovación por medio del Espíritu Santo. Jesús fue necesario que venga para poder pagar por nuestros pecados, ¿sí? Y fue necesario que Él vuelva al cielo, vuelva al Padre, para que el Espíritu Santo venga y nos ayude a tener vida, la vida que Dios diseñó para nosotros, que Dios pensó para nosotros como seres humanos. No solamente criaturas, sino ser hijos de Dios, ¿sí? Hijos de Dios. Eso es lo que Dios pensó para nosotros. Muy bien, vamos al tema 4, y lo estamos haciendo así medio rapidito, porque va a costar subir ahí un poco al YouTube, pero estamos compartiendo el tema 4, ¿sí? De este libro Ángeles y Hombres, Creaciones de Dios. Ahí está, ese es el tema, ese es el libro, y corresponde al libro del Liete, y lo estamos compartiendo a modo de repaso porque ustedes ya lo leyeron, ya completaron seguramente los ejercicios, los cuales después vamos a estar corroborando las respuestas, ¿sí? Y también, bueno, vamos a estar seguramente teniendo alguna pregunta allí. Vamos al tema 4, el corazón, el intelecto y la voluntad, ¿sí? El corazón es la parte central de todas las cosas, ¿no? Según para los hebreos, era el centro que gobernaba todo, y allí encontramos la palabra hebrea lev, para traducir como corazón, mente, cordura. Esta palabra y su sinónimo, levad, aparecen 860 veces en el Antiguo Testamento. Esto es lo que encontré yo buscando. Y
tenemos allí a Deuteronomio 4:9, ¿sí? Que corrobora esta parte de lo que estamos compartiendo, ¿no? Después, para los griegos, en el Nuevo Testamento, la palabra griega es cardia, se traduce típicamente corazón, y tenemos allí la cita bíblica de Mateo 12:40, que podemos ahí estar leyendo, seguramente ustedes ya le han leído. A ver, yo lo tenía por acá, ya lo compartimos rapidito, lo compartimos rapidito juntos. Ahí está, Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces significa ese concepto, ¿no? Corazón, corazón es el centro, ¿no? Los autores del Nuevo Testamento más frecuentemente usaban cardia para referirse al aspecto de la persona que cree, piensa, decide, juzga, razona, entiende. El corazón es activo, es el centro del ser, de la persona, ¿no? Y en el Nuevo Testamento adquiere otro uso, ¿sí? Describe estados emocionales. Vamos a la otra palabra, que es intelecto. El intelecto, según los griegos, es el asiento de las emociones, y Pablo en diferentes citas bíblicas expone que es el centro de la vida, que es el centro de la vida. Ahí tenemos en Efesios 1:18, Romanos 5:5, ¿sí? Y también el apóstol Pedro hizo referencia a esto en 1 de Pedro 2:1. Y ahora vamos a la palabra voluntad. Voluntad. Según el libro, ahí está, según el libro, es la facultad independiente del hombre, capaz de obrar por sí misma sin tomar en cuenta los sentimientos ni la razón. Ahora yo busqué allí, no estaba del todo seguro con esto, no estábamos ahí. Horacio también estuvo compartiendo conmigo, le preguntamos a la pastora también cómo era esto. No pude hacer un videito o una explicación de la pastora, pero más o menos lo vamos a compartir aquí. Yo busqué esta palabra en el Diccionario Real de la Academia Española y su significado es capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Y en el diccionario bíblico dice así: la voluntad es la facultad humana por la que realizamos actos de opciones y mantenemos las decisiones de forma adecuada después de haber elegido, ¿no? Hay como una posible contradicción aparentemente, ¿no? Con lo que dice el autor del libro, ¿no? Que es la facultad independiente del hombre, capaz de obrar por sí misma sin tomar en cuenta los sentimientos ni la razón. Pero para poder entender esto mejor, yo les dejo unas notas allí en el canal o por WhatsApp, se las voy a mandar, que les voy a dejar esas notitas, ¿sí? Que van a ayudar a entender esto, ¿sí? Me sirvió a mí, así que les va a ayudar a ustedes también. Y después lo vamos a poder ir desarrollando. Ustedes tendrán preguntas seguramente, como las tuvo Horacio, y vamos a tratar de esas preguntas obtener las respuestas, ¿sí? En realidad, la voluntad del hombre está inclinada, ¿no? La voluntad del ser humano está inclinada al mal, ¿por qué? Por el pecado. Por el pecado, pero tenemos, así como Dios nos dio el libre albedrío, nos dio también la voluntad. El libre albedrío podemos elegir, podemos, ¿no? Tenemos libertad, pero la voluntad, cuando Dios nos creó al hombre, lo creó con una voluntad libre, pero responsable dentro de los límites de Dios. Por eso hay muchas veces la voluntad está, ¿no? Como decir, bueno, ¿hago la voluntad de Dios o mi voluntad?
Y el salmista dijo, hacer tu voluntad me ha agradado, ¿no? Así que bueno, ahí les voy a dejar después un lindo artículo, sí, que encontré de un diccionario bíblico, de una estudio, del estudio bíblico, diccionario bíblico, lo cual habla de la voluntad, de las emociones, ¿sí? Y del libre albedrío también. Así que se los voy a compartir con respecto a esto. Vamos al tema 5, el último tema de esta lección número 8, ¿sí? El hombre, una creación especial, ¿sí? Y en la Biblia, en Génesis, en la Biblia se emplean 3 palabras hebreas para la creación del hombre. Por ejemplo, primero, en Génesis, la palabra es bara, bara con B larga, que significa crear, ¿sí? Significa crear. Solo se usa para la creación divina sin materiales. Es la producción o ejecución de algo nuevo, raro y maravilloso. Así que así somos nosotros. Somos esa palabra crear, esa vara, somos así. En Génesis 5:1 lo dice. Es solamente la creación divina, es algo nuevo, es algo raro, pero maravilloso, como vos y como yo. Después está la palabra asá, que significa formar, formar, construir, preparar, edificar. Y esa palabra la encontramos en Génesis 1:26, es la traducción de esa palabra, Génesis 1:26. Y después está, ahí está, tenemos del polvo, Dios haciendo el ser humano. Y después tenemos la palabra tercera, que es yatzar, que significa formar o modelar como una vasija. Y esta palabra está en Génesis 1:27. Entonces Dios nos formó del polvo, ¿sí? Lo cual se identifica con el medio de vida, con la tierra, como dijimos hace un rato. Pero Dios, al soplar su espíritu de vida, puede identificarse con el Creador y tener comunión con Él. Dios fue el que creó al hombre. Y esto se ve en toda la Biblia. Lo podemos ver en toda la Biblia, que Dios fue el que creó al hombre. Lo vemos en el Pentateuco, en Génesis 6:7, lo vemos en los profetas, en el libro de los profetas, en Isaías 43:7, dice, para la gloria mía los he creado, y está hablando de vos y de mí. Y también en el Nuevo Testamento, en las cartas, en Colosenses 3:10, podemos ver en toda la Biblia que Dios nos ha creado y que fuimos hechos para su gloria, para su honra y para su alabanza, ¿no? Así que Dios puso todo su amor para crearnos, para bendecirnos, para poder poner en nosotros de su espíritu, de su misma persona. Somos bendecidos, así que somos una creación especial. Vos y yo somos una creación especial, hombres y mujeres, creados para Él, para que podamos llevar las buenas nuevas, para que podamos vencer cada día, cada situación y cada circunstancia. Así que aquí termina el tema 5, la lección 8, ¿sí? Te bendigo y vamos por la lección número 9.